Muy buenas, ¿cómo están? Hoy vamos a analizar los nuevos legendarios del Caballero de Sangre de la última dificultad, número 11. La primera pieza es el casco y por primera vez tenemos un casco que añade un efecto a la transformación. En este caso, mientras estás con la transformación y los enemigos están bajo los efectos de sangrado, te van a sacar menos daño. El pecho es para la habilidad de desplazamiento de la transformación. Es para ráfaga de sangre, ahora hace que avancen rápidamente hacia adelante en un estado inalcanzable que repele a los enemigos en su camino y le inflige una cantidad de daño aparte de hacerlo sangrar por 3 segundos. Este legendario tiene la misma animación como si no tuvieran puesto, así que se confunde un poco, pero se dan cuenta por el momento porque hago sangrar a los objetivos. El nuevo hombro Abominación ya no consume furia, ahora te transforma durante 6 segundos, periodo durante el cual pierdes un 3% de tu vida máxima por segundo, pero ganas un 20% más de daño y un 10% de drenaje de vida. El aumento de daño y drenaje de vida se vuelve más fuerte con el tiempo hasta un máximo de un 40% de daño y de robo de vida un 20%. Si recuerdan, anteriormente usamos otro hombro que hacía que los personajes vayan mucho más lento, tenía un daño de aura y también tenía un 30% de robo de vida. La transformación con ese hombro duraba 5 segundos, este dura un segundo más, pero tiene más daño, pero tiene menos funcionalidad para el campo de batalla. El pantalón es la pieza más interesante que van a querer agregar a todas sus configuraciones de combate contra personas. Es esta que están viendo en pantalla cuando golpeo el piso y cambia el ataque principal. El primer ataque cuando golpea el piso es cuando saca más y después aplica un efecto de sangrado durante 3 segundos. Además te potencia durante 5 segundos, periodo durante el cual eres inmune a la repulsión y a la pérdida de control. Y cada uno de tus ataques principales aplica una marca al enemigo durante 2 segundos que se acumula hasta 6 veces. Por cada acumulación de esta marca, tu ataque principal va a infligir una cantidad de daño. La nueva arma principal es un modificador pasivo para lanza umbría. Recibe un 13% más de daño de los golpes sucesivos durante 2 segundos, lo que se acumula hasta un máximo de un 52%. Estos son los valores del legendario al nivel 4. La nueva arma secundaria es el modificador activo, ahora lanza 3 lanzas que infligen una cantidad de daño y aplican sangrado durante 2 segundos. Cuando pierdes o sanas vida equivalente a un 5% de tu vida máxima, se lanzará automáticamente una lanza al enemigo cercano. Estas son las lanzas rojas que ven que lanzo los personajes. Y como dice, se lanza automáticamente, teniendo más funcionalidad con el nuevo hombro gracias a la recuperación de vida, pero también funciona con los otros hombros antiguos con robo de vida. Pero la cuestión es que siento que golpea demasiado poco. Aparte de ser una lanza que va para adelante, si hubiera sido una onda expansiva que salía de la transformación, hubiera sido mucho más razonable. Con respecto a la configuración PvP que solíamos usar, la que fue debilitada, la del escudo, y la transformación con la garra que corta el avance rápido, esta ya la pusimos muchas veces en el canal, sigue siendo rentable, pero podemos introducir el nuevo pantalón. Perdemos la garra de corta avance, pero ganamos inmunidad al control y repulsión. También le agregamos más daño porque este potencia los ataques principales. Pero culpa del debilitamiento de los escudos de esa configuración se está usando más esta configuración. Las habilidades van a ser golpe giratorio, manto de la noche, abominación, ataque sanguinario y el ataque principal que ustedes prefieran entre devastación o filo de las sombras. Vamos a llevar el casco de manto de la noche que aumenta el índice de evasión, el pecho de golpe giratorio que nos otorga reducción de daño y también el hombro de abominación, el que llevamos siempre, el clásico que tiene robo de vida y hace más lento a los enemigos. En el pantalón vamos a usar el nuevo pantalón que nos da la inmunidad a los efectos de control y de repulsión y la potenciación de nuestros ataques básicos.
En las armas principales vamos a llevar este que aumenta la velocidad de ataque por cada vida faltante que pierdes. Y la otra arma principal va a ser el golpe giratorio, que se activa cuando recibimos daño. Esto, al usar la transformación, ya se activa automáticamente porque el hombro nos resta vida. En las armas secundarias podemos llevar este que aumenta el daño infligido durante 3 segundos y cuando salimos de la transformación aumenta mucho nuestra velocidad de movimiento. En la otra, cuando Abominación está activa, entre más tiempo permanezca cerca del enemigo, más daño le infligirás hasta un 38%. También pueden hacer el cambio y poner este que potencia los ataques principales. La lista de los legendarios es la siguiente y los nombres en inglés son los siguientes para que puedan ver con relación a los dibujos. El equipamiento de conjunto que deben llevar va a ser 4 piezas del conjunto de Charlatana Intocable, 2 piezas de Impulso y 2 piezas de Premio de Guía de Lobrego. Estas 4 piezas para conseguir más escudo. Con estos 2 aumentamos la duración de las auras y con este conseguimos más daño después de usar un efecto de desplazamiento. En el Paragon vamos a llevar las 5 habilidades de la derecha con la habilidad legendaria de escudo. En atributos de combate para esta Abominación pasa a ser un plano más secundario porque este reduce los efectos dañinos, sigue siendo útil, pero si llevan el pantalón se ahorran mucho el problema de llevar este afijo. Antes era el más importante, ahora le voy a poner en segundo lugar, siendo el primero más importante Manto de la Noche porque va a aumentar nuestra velocidad de ataque. Después en tercer lugar viene Ataque Sanguinario y por último lugar Golpe Giratorio que solamente aumenta el alcance de este. En Reforjas lo pueden jugar tanto como la rama básica que potencia el conjunto de Venganza, como la rama de Centellante que potencia la rama defensiva. Siendo de la misma forma como lo pueden jugar con las estadísticas con mucha penetración de armadura si quieren ir daño o si quieren ir todo tanque van a poner todo armadura y resistencia dejando los otros atributos de daño en un segundo lugar. Y las gemas obviamente ofensivas y daño cuerpo a cuerpo. Abajo en los comentarios y en la descripción están los videos con respecto a las gemas. Pero una recomendación muy importante sobre esta configuración ya que el casco que usamos aumenta índice de evasión. Esto tiene muy buena relación con estos legendarios ancestrales que tienen efecto de conseguir vida o aumentar el índice de evasión cuando esquivamos. Así que ponemos las dos partes y va a ser muy fuerte este personaje cuando usemos Manto de la Noche. En este momento ven que tengo 0 de índice de evasión, pero cuando uso Manto de la Noche escala a un 22,8% que activa todos los efectos del casco y del pecho. ¿De qué sirve el índice de evasión? Es la probabilidad que tenemos de esquivar completamente un ataque. Se compara al índice de precisión con el enemigo. Ya terminamos la parte de jugador contra jugador, vamos a la parte de jugador contra entorno. Mi configuración favorita, que es la que solemos usar contra jefes o objetivos con poco movimiento, sigue siendo esta, pero le vamos a hacer algunos cambios. Si bien anteriormente pusimos una configuración que golpea mucho más, esa no tiene robo de vida y esta se mantiene muy bien contra los jefes. Llevamos todos legendarios para aumentar la velocidad del ataque, causar efectos de sangrado y golpear mucho más con el ataque principal. Pero vamos a hacer el siguiente cambio, vamos a poner el hombro nuevo, que es este, y le voy a mostrar cómo es la diferencia del daño al hacerlo con el pilar. Vamos a comenzar a atacar, activamos todo y nos transformamos y vamos a golpear un montón con esto sin aplicar las habilidades de la transformación. La combinación de conjuntos verdes que deben llevar con esta configuración va a ser 4 piezas del conjunto de Flagelante, 2 piezas del conjunto de Impulso y 2 piezas de Banquete de Ojos. Y el Paragon van a llevar la rama del hondero con estas habilidades y con la habilidad legendaria de sobrecarga. Acá en los atributos sí van todo por penetración de armadura, lo mismo con los afijos especiales van por Manto de la Noche ya que aumenta velocidad de ataque. O sea que si tienen el afijo que es para PvP también le va a servir para esta configuración.
Con respecto a las gemas, yo hice la demostración con las gemas que uso para combate contra jugadores. No copien esta configuración para jugar contra entorno, contra jefes y monstruos. Para eso tienen un video en la descripción de este video, que son las mejores gemas PvE para jugar. Ahí están todas las clases, todas las gemas disponibles bien ordenado. Y si aún te falta una configuración para ir sumamente rápido y limpiar rápido los monstruos que son mucho más débiles, como fisuras antiguas, fisura del terror, límite abisal y otros eventos, tenés esta configuración que tiene un video aparte, que va a aparecer acá en recomendados, y también tienen la playlist del Caballero de Sangre. No se olviden dejar su like, suscribirse al canal y cualquier duda en los comentarios.